Luis Zubizarreta de Axoja. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. Y ahí está desmuteado. ¿Cómo estás, Luis? Bien, qué gusto estar acá. Muy bien, por suerte. ¿Vos? Bueno, ¿cómo está Axoja? Y Se te ve bien. comentame cuáles son los proyectos que están teniendo de corto plazo o al menos en qué están trabajando y qué estás visualizando desde el sector. Bueno, desde Axoja, obviamente, siempre preocupados por la pérdida de oportunidad de Argentina y le estamos tratando de dar la visibilidad mayor posible. Es decir, vemos cómo en los últimos 10 años el área de soja no para de crecer. La producción que tuvo un pico de 60 millones de toneladas, hoy, este año va a estar apenas por encima de los 40, 43. Bueno, veremos cómo termina, pero en el mismo periodo las señales del mundo fueron muy positivas, produzcan más soja, y mientras tanto Brasil en ese mismo periodo duplicó su producción y generó un boom fantástico que nosotros la vemos por TV. Entonces, lo que estamos tratando es de convencer a los que deciden de que hay un camino distinto, que hay que ir por otro rumbo que nos permita agrandar la torta. Y es más, el principal socio de la soja es el Estado, que se lleva la mitad del precio, con lo cual lo incongruente es que hacen todo lo posible para que lo que a ellos los beneficiaría, que es que esto crezca, vaya en el sentido contrario. Entonces, estamos, a ver, intentando en esta cruzada convencer a todos de que hay que ir en un rumbo distinto. El sesgo antiexportador de la Argentina de 50 años, que lo único que hizo fue mellar la competitividad de este sector agroindustrial, es tremenda. Y una de las cosas que estamos trabajando con las cuatro cadenas y, bueno, el Consejo Agroindustrial, estamos viendo cómo lograr tener un apoyo político, así como la cadena petrolera tiene las provincias petroleras que se la pasan trabajando para que crezca la industria, y eso está muy bien. Bueno, se nos ocurrió que tenemos que trabajar en la región centro, tenemos que trabajar para que esta región nos represente desde lo político, tratar de que sea el que lidere desde la política un cambio de estrategia fundamental para el país. Creo que tenemos hoy gobernadores que nos escuchan y bueno, eso es una de las novedades, si querés, que estamos empezando a vislumbrar cómo llegamos ¿viste? Porque vemos que venimos fracasando la realidad en nuestra cruzada, y mientras tanto los competidores juegan y los competidores ganan terreno y nosotros perdemos oportunidades. Algunos dicen, pero crece la producción agroindustrial, crece a un ritmo fuera de lugar de lo que debiera en este contexto, que es una oportunidad fantástica. Así que bueno, ese es un poquitito nuestro rumbo. Luis, viste que en todos los equipos de trabajo siempre hay alguien que llega tarde, porque a la noche, viste, sale, está, digamos, es el más galán de todos, entonces, digamos, bueno, siempre tiene cosas que hacer. Entonces, digamos, te voy a presentar a nuestro galán en Comité de Crisis, de paso le doy la bienvenida al señor Carlos Echepare, que espero que esté desmuteado. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Cara de dormido tiene. Sí, 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 No, fíjate, no, es no. un ¿Me están galán. escuchando? ¿Me están escuchando o no? Sí, perfectamente, fuerte y claro. ¿Cómo estás? Buen día. Luis, Luis, yo te voy a decir la verdad porque vos sabés que te aprecio mucho. Bien. El gordito este chanta que tenés enfrente estuvo hablando conmigo hace 2 horas. Este va a salir nota en Canal Rural. No es cierto todo lo que dijo para que la gente se vaya dando cuenta. Lo que No, pasa es que yo después tenía otra entrevista que va a ser el programa especial de mañana. Y bueno, llegué un poquito tarde, pero estoy. Además, acá donde estoy yo, Luis, son las 2:26 de la tarde, así que mirá si. y bueno, pero Bueno, pudiste haber tenido una mañana ajetreada también. y Digamos, una la siestita gente. también puede ser. Puede ser, por ¿Por qué? supuesto, Luis, ¿por qué Ojalá, no? porque mirá, lo escuchaba Antonio y les cuento a ustedes también. En este momento acá está haciendo 40 grados. Y llevamos varios días y esto es un calor inusual para esta zona y para todo lo que es la península ibérica y parte de Francia. Y los cultivos están muriéndose e incluso con incendios. Así que si tenían algún problema para abastecerse, sobre todo de lo que ellos llaman piensos, imagínate lo que va a hacer, se le está quemando la cebada, la avena, todo lo que había aquí, y también el trigo.
Así que se les está sumando un problema nuevo. Pero yo lo invitaba a Luis más que nada hoy, Salva, ¿sabes para qué? Porque Luis Sí. es un experto en biocombustibles y ahora que el gobierno autorizó el aumento en el corte, me imagino que ya a partir de mañana todos tenemos gasoil, ¿o no, Luisito? Bueno, va a ayudar. Nosotros lo que veníamos viendo son varias circunstancias que son las que levantamos al gobierno. Por un lado, tenemos una industria moderna y eficiente que produce biocombustibles, que tiene enorme capacidad ociosa. Tenemos la materia prima, porque tenemos el aceite con el cual se producen los biocombustibles. Y además tenemos precios competitivos, con lo cual nuestro pedido al gobierno siempre, y ya lo iniciamos hace 2 meses cuando se vislumbraba este problema, fue: déjennos competir con el gasoil que Argentina importa. Argentina no se autoabastece porque tiene una capacidad de refino limitada de combustible fósil, con lo cual tenemos esta industria parada, y nosotros solo pedimos competir. Entonces, bueno, en esa línea fue nuestra sugerencia, incluso limitándonos a tener precios que estén por debajo de la paridad de importación de gasoil. Nosotros queremos salir de los mercados regulados y queremos que haya competencia que nos permita jugar y no ser discriminados como industria, pero además hacer nuestro aporte. Y a tu consulta, Carlos, no sé si esto va a solucionar de un día para el otro, pero creo que es un paliativo. Es interesante, obviamente, para nuestra industria porque, bueno, nos genera la posibilidad de competir y de vender, y tendremos que rompernos la cabeza para ver cómo lo hacemos. Y también, y no hay que dejar de decirlo, este es un combustible que tiene algunos beneficios ambientales muy positivos, que en la Argentina muchas veces se declama mucho el tema, pero se hace poco en concreto, y que si el precio es bueno y además es un combustible que tiene estas externalidades positivas, bueno, nos parece una buena decisión aumentarlo. Esto, como sabés, es por un periodo de 60 días, después veremos, pero bueno, nos pone en acción y creo que está bien. Ahora, es 12,5, ¿no? Ahí vamos en el corte, 7,5 para las pymes y 5 para las grandes, ¿así quedó? Quedó efectivamente, por lo menos, creo que todavía no están todas las No está resoluciones, publicado, no está publicado, ¿no? no está todo publicado, pero ese fue el anuncio. Efectivamente, recordémosle a la gente, hasta ahora tenemos un 5% de biodiesel en el surtidor, que se mezcla con el gasoil. Esto anteriormente era el 10, pero hubo una ley el año pasado que lo redujo al 5, sobre todo por presión de algunos sectores. Me imagino que con algún interés, por supuesto, de la industria petrolera, que es genuino. Ahora, como bien dijiste, la industria que vende en el mercado doméstico va a tener un aumento al 7,5, y ellos van a seguir teniendo un mercado regulado, que es algo que nosotros estamos en contra. Digamos, nos parece que tiene que haber competencia, que tiene que haber, bueno, incluso respetando que haya un sector pyme, que tenga un tramo, que tenga un hándicap de alguna manera, pero sería bueno que también compitan entre sí. Y bueno, la novedad, como bien decís, es que se le abre el juego a las industrias más grandes, que son las más eficientes y que podemos justamente vender por debajo de esa paridad de importación, con lo cual esta medida no debería tener ningún impacto en el surtidor. Ya estoy escuchando a algunos que dicen: "Bueno, vamos a aumentar el precio". Aumentar, Bueno, sí. no somos los culpables en esta, y insisto, además, el tramo nuestro es compitiendo contra el gasoil, con lo cual si somos caros no nos comprarán, y así nosotros estamos de acuerdo con eso. Ahora, el tramo de ustedes es a precio libre, no está Sí, regulado. sí, libre y no, libre y en competencia, y por eso el corte obligatorio va a ser 7,5, que es el de las pymes al precio regulado, que es más alto que el gasoil que se importa. Por otro lado, hay un 5% adicional que es discrecional. O sea, las petroleras están obligadas a cortar con ese 5 siempre y cuando lo puedan comprar por debajo de la paridad de importación del gasoil. Si el mercado de biodiesel por algún motivo sube, bueno, ellos cortarán a 7,5. Si el mercado está competitivo contra el gasoil, van a tener que cortar al 12,5, como bien dijiste, Ahora por con eso, 2 meses. nada más que por 2 meses. Y con eso restás exportaciones de aceite de soja, ¿no? Restás exportaciones efectivamente de aceite de soja, con lo cual, desde el punto de vista, por eso uno de los argumentos que nosotros siempre desmitificamos es este de que ahorramos dólares. La realidad no pasa por ahí porque, como bien decís, dejamos de exportar aceite, dejamos de importar gasoil. Bueno,
lo que nosotros creemos que es bueno es que ese aceite lo industrializamos acá y le generamos actividad a la industria. Y por otro lado es un producto que también, y eso, como te decía hace un rato, está bastante ninguneado, pero es un producto mejor, ¿viste? Nosotros siempre ponemos el ejemplo de los cinturones de seguridad en los autos. Antes los autos no venían con cinturón de seguridad, y alguien un día dijo pongamos cinturón de seguridad, y bien podrían decir, pero son más caros los autos con cinturón de seguridad. Yo no quiero cinturón de seguridad. Bueno, pero en el mundo de hoy, y recién lo escuchaba Antonio, estamos yendo hacia un mundo que está buscando la descarbonización, y vos lo sabes bien porque estás en Europa, donde este tema está en la primera plana de los diarios, y bueno, creo que el mundo, sobre todo Europa y Estados Unidos, está yendo hacia disminuir la industria de petróleo y buscar alternativas. En Estados Unidos hay una revolución con el HBO, que es un sustituto del gasoil, pero que viene del aceite, pero con una transformación distinta. Y eso también es una amenaza que, si querés, hablamos para la Argentina, porque esa transformación masiva hay en Estados Unidos, en Estados Unidos y Canadá, hay casi 20 proyectos de nuevas plantas de molienda de aceite por esa extraordinaria demanda de aceite que va a haber en el mercado local, pero lamentablemente es un mercado cerrado, es una fiesta de la cual la Argentina, la cadena de soja argentina no va a participar. Esto va a generar una prima en el aceite, y lo decía recién Antonio, en el aceite en Estados Unidos, pero como es un mercado que tiene aranceles de importación, nosotros no podemos entrar, difícil, y esa prima le va a generar una ventaja a esta industria, y por esto estas inversiones, los americanos van a producir más soja y además la van a moler, y eso va a generar un perjuicio por el lado de la harina, porque acordate, Argentina, gran exportadora de harina, Estados Unidos va a tener ese atractivo de producir más aceite, pero le va a sobrar harina que la va a exportar y la va a volcar al mundo. ¿Sí? O Y sea que la vos variable de decís ajuste que va a ser nuestra industria. esa fiesta, digamos, Argentina no la va a ver concretamente, es más, la va a perjudicar. Y sí, a ver, uno de los desafíos, y el otro día tuvimos una buena reunión con Cecilia Todesca, en donde hablamos de biodiesel para Perú, en donde es otro mercado cerrado, pero otro capítulo, y le contábamos un poco esta situación. Un desafío de Cancillería, de alguna manera, es lograr abrir el mercado americano para el aceite argentino, que podamos de alguna manera participar de esa fiesta en ese mercado, atraído por estos combustibles alternativos. Pero hay un arancel que tiene el aceite para entrar a Estados Unidos, que si no me equivoco es en torno al 20%. Bueno, tenemos que ver cómo logramos que Estados Unidos ponga un arancel más razonable, que nos permita jugar el partido. Además hay otras cuestiones ambientales también, porque, como ustedes saben, hay medidas para arancelarias que son poco visibles, que no son aranceles, que es decir, bueno, yo quiero utilizar una materia prima que tenga un beneficio ambiental. Entonces tenemos que lograr que la nuestra esté en la lista de esas materias primas, y bueno, eso es todo un trabajo complejo. Me parece que Antonio, desde que lo conozco hace años, tiene ganas de hablar, así que te cedemos la palabra, Antonio, vamos. A ver. No, bueno, lo que pasa es que Luis hizo todos los planteamientos que le quería preguntar. Uno, obviamente, que incrementas la capacidad para el consumo de biocombustibles, pero la soya lo que menos hace es aceite, lo que más hace es harina, y obviamente que eso te va a dejar un desbalance grande y vas a tener un reto brutal de tener que aventar al mundo harina cuando a lo mejor el mercado no va a estar tan fácil. Entonces, no es que la industria vaya a tener bonanza inmediatamente y que vayas a tener márgenes gigantescos gracias a todo esto, no va a aparecer. Y obviamente también te quería comentar o preguntar sobre ese tema en Estados Unidos, que se te vienen 9, 10 millones de toneladas de incremento de capacidad de molienda en el corto plazo, con las industrias petroleras jugando muy fuerte con las comercializadoras de granos, las transnacionales, algo que no hacían, en donde la petrolera, para jugar en el espacio, necesita tener el abasto del aceite. Y entonces ahí es donde vamos a tener un incremento en la capacidad de molienda, una multiplicación de harina. Yo te pongo el caso en México, por ejemplo. El día de hoy en México la industria de aceites está en pánico, no porque lo van a inundar de harinas baratísimas desde Estados Unidos, y la molienda local en México va a padecer, y ya se están empezando a hacer los casos para hablar de antidumping. Una vez que, pues, si cruza harina de soya al lado mexicano
a menor valor de lo que es Chicago, de alguna forma vas a tener que estar justificando eso, aunque sean socios. Pero nuevamente, lo que dijiste muy bien es este tema, y lo que veía complicado para Argentina es que puedas cruzar esta barrera en donde el aceite de soya, una vez que le metes el transporte desde Argentina hasta Estados Unidos, le incrementas la huella de carbono tal y cual, y que contra eso obviamente tienes el abatimiento de que puede ser invitado, aunque Estados Unidos va a tener necesidad de estos stocks. Pero nuevamente yo levanté la mano antes de que plantearas todo y lo respondiste todo muy bien. Así es de que, como dijo Salvador, a mí lo que me gusta hablar, y por eso tuve que hacerlo ahora, pero dejaste todo muy claro antes de que lo preguntara. Sí, Antonio, perdóname, esto es lo que vos sí. me enseñaste como dice el renovable, que se conoce también como dice el renovable, ¿verdad? El biorenovable, sí. Biorenovable. Así es. Y la industria argentina también está en pánico, y toda la cadena de soja, porque en realidad esto lo que va a implicar es que vamos a hacer la variable de ajuste. Como bien sabes, Antonio, nosotros somos el principal exportador de harina, de soja, y es nuestro principal producto de exportación, con lo cual ese flujo está bajo amenaza de una harina americana que va a tener fuerza, y bueno, se nos va a complicar. Como los vasos son comunicantes, y me adelanto a la pregunta de Carlos seguramente, posiblemente también va a generar una amenaza en China, porque China compra el poroto que hoy Estados Unidos va a moler, y ese poroto seguramente lo va a tener que traer de otro lado. Es posible que venga a la Argentina y se lleve el poroto. La industria argentina tiene la doble Nelson. Difícil vender la harina, la soja se la lleva la industria china, que recordemos que tiene un arancel que está prohibido en China importar harina, y hay digamos, hay una fuertísima incentivo a la industrialización local, porque ellos tienen un arancel mayor. Obviamente para el poroto el arancel es bajísimo, para productos con agregado de valor es mucho más alto, pero además lo prohíben, o sea, ni siquiera es que la situación compleja. Entonces, esto no son buenas noticias. Insisto, el paliativo es ver si podemos entrar en la fiesta americana. Otro paliativo puede ser ver si podemos generar con nuestra harina, y sería el sueño del pibe, generar más carne, y ver si logramos desarrollar un mercado doméstico más fuerte, que nos permita, bueno, fortalecernos en la crisis, ¿viste? Como decía Churchill, creo, bueno, en los momentos de crisis es en donde se ven los jugadores. Y bueno, tenemos que pensar, porque esta amenaza se suma ¿viste? Al fuego amigo que siempre tiene la cadena, y que charlábamos recién con Salva, que es el apetito de un Estado que busca recursos siempre en la misma bolsa y que nos quita competitividad. Entonces, todo esto es un cóctel que hay que poner en la mesa, y que tenemos que alertar sobre todo a las autoridades, para que entiendan que hay que ir por otra ruta diametralmente opuesta si queremos hacer lo que hizo Brasil, sin ir más lejos, que fue multiplicar por 10 su producción en unos años, y pasarnos el trapo. Nosotros podemos retomar esa senda si somos consecuentes y tenemos una política de Estado en esta dirección. Carlos, Luis, a ver, Luis, como decía un filósofo en mi barrio, ¿y entonces? no, yo lo que le quería decir a Luis, seguramente las Entonces, diferencias que tenemos con Luis, que son conocidas, se van a arreglar el día que no tengamos más derechos de exportación. Luis, quédate tranquilo. Algún día lo vamos a ver eso, ¿no? Tené un poco de fe, tené un Yo, poco de paciencia. sí, ojalá, y todos empujamos por eso, pero hay que también ser realista, Carlos, y hoy no está esa situación dada para que eso suceda, porque ni siquiera me parece a mí que la oposición que va a ser el próximo gobierno se puede privar de esos recursos. Ojalá que busquen repartir por otra. Nosotros siempre hablamos de discriminación, sobre todo con la cadena nuestra, que es la de la soja, que tiene el peso fiscal más tremendo del país. Ahora, No nos ahora, discriminen, Luis, muchachos, repartamos un poco, busquemos recursos en otros lados, y bueno, y pensemos. Yo me conformo que pensemos en algo gradual, Carlos, no, que nos seguro, permita seguro. ir achicando de a poco el paño, y con esa previsión, como todos sabemos, el productor va a responder rápidamente y vamos a tener satisfacciones muy rápido. Ahora nos está escuchando también Néstor Roulet, que vos sabés que aparte de productor, inquieto dirigente, inquieto productor, Un fenómeno.
Bueno, no, eso lo decís vos, yo no lo digo eso. Fue secretario agregado de valor, como se decía en aquel momento durante la primera etapa de Mauricio Macri, así que sabe mucho de esto y después nos va a dar su opinión. Pero, ¿por qué crees que el lobby petrolero es tan fuerte que no se lo puede enfrentar de ninguna manera? Porque ustedes también tienen su lobby, si me refiero a la industria aceitera, y sin embargo con los petroleros no pueden. Eh, a ver, yo veo, cada uno defiende lo suyo, insisto, me parece que es lícito. Yo creo que justamente, y le decía, creo que antes que entres a Salva, nosotros como sector agroindustrial tenemos que lograr un lobby y para mí pasa por las provincias del centro. Así como ellos tienen la fuerza de la Patagonia y de algunas provincias, y creo que defienden los intereses de sus cadenas productivas muy bien, bueno, nosotros, y estamos trabajando en eso, en lograr que esta región centro lidere una política más inteligente por parte del país y que nos ayude. Acá no se trata de que ganemos nosotros y pierdan ellos, se trata de que esto crezca. El camino de nuestra salida de la crisis, como todos lo hemos charlado 1000 veces, es que produzcamos más en cada uno de los sectores competitivos. Y lamentablemente en este país muchas veces le damos vida a los muertos y matamos a los maratonistas, digamos. Entonces tenemos el mejor maratonista para ganar por varios cuerpos, o el mejor caballo, y le quitamos la comida y se la damos a un muerto y lo ponemos a correr al muerto. Y bueno, y eso hace que hasta el caballo maratonista, hasta el caballo, el pingo crack, pierde la carrera. Y bueno, tenemos que, yo creo, ser inteligentes de potenciar los sectores en donde somos competitivos, aumentar todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Potenciar nuestras exportaciones, agregarles valor, Carlos, y ahí es muy importante, porque si queremos unir al campo con la ciudad, tenemos que generar laburo. Sí, mientras Y esa promoción no la paguen los productores, estamos todos de acuerdo. no la pagan los productores y te está demostrado que es así. La industria lo único que quiere es pagar lo mismo que el que exporta la materia prima, lo mismo. Y ese es el objetivo y en eso después te mando un PowerPoint y si querés lo charlamos, hacemos otra charla Ya lo específica. hablamos miles de veces. Pero hay que mirarlo en un gráfico. Si vos tenés una torta que es la soja y la industria le agrega valor con otros insumos, trabajo, energía, amortización, lo único que queremos es pagar sobre ese El producto que agregado. tiene arancel y no sobre el trabajo, porque si pagamos sobre los otros insumos, la industria se va a instalar en otro lado y Salva lo va a entender, que es economista, obvio, porque lamentablemente, y hay una realidad tristísima, la industria se puede mover y instalar en otro lado. El campo no, y por eso los distintos gobiernos han hecho lo que han hecho. Y es muy injusto y nos quita, pero esa es la picardía. Entonces Sí, nosotros tenemos de todas que... maneras, para que no sea tan dramático el planteo, ¿cuántas industrias aceiteras, salvando el caso que ya todos conocemos, les ha ido mal en la Argentina? Son cada vez más. Bueno, no te creas que si vos seguís los números muy bien y sabés cuáles son los márgenes. Invierten mucho, además. ¿No? Yo Bueno, reconozco que invierten mucho. Y son de alguna manera también responsables del crecimiento en su momento de la producción de soja. Después las políticas del gobierno hicieron lo que y hicieron. deberíamos seguirlo siendo. Compramos la parte más importante de la soja y somos socios del productor y eso lamentablemente es un mensaje que a veces no llega, pero el productor es el principal interesado en tener del otro lado una industria fuerte que le compre su producto, que compita entre sí y que compita con la exportación en igualdad de condiciones. Y ese es un poco Por eso te el digo, punto, ¿no? eso se arregla sin derechos de exportación. Y después si hace falta. Obvio, pero en eso estamos de acuerdo, pero por eso, pero de vuelta volvemos. Do- Hoy no va a pasar. Dos Ah, preguntas de parte mía. Una, ¿qué pasa con la ley de semilla, digamos? Porque evidentemente he hablado de que se quejan de que tiene poca proteína la soja. Y segundo, ¿cuál es el vínculo de ustedes con la mesa de enlace? Porque yo no veo que en gremiales se esté hablando de este problema potencial del diésel renovable, digamos, ni la reconversión de la soja.
la verdad que en algunas charlas lo he planteado y me miran todo como si fuera marciano, con lo cual he dejado de hablarlo, digamos, pero me parece que no hay nadie que lo tire en la cancha, y cuando lo hablas, la mirada de la gente de desconcierto, pero me gustaría los dos temas, las dos reflexiones. Déjame agregar algo, porque a lo que dice Salva, Luis, te aporto que también cuando le hablas del nuevo sistema que han inventado o creado los semilleros o la industria de semillas para controlar, ahora que no recuerdo el nombre, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre, que es un sistema creado por los privados. Cuando vos les preguntás a los dirigentes del campo hoy qué opinan del sistema, no tienen ni idea tampoco. Es decir, no te extrañes que no sepan tampoco de los posibles sustitutos de los bio y todo lo que hay en el mundo. Están en otra sintonía. Pero dale, Luis, te dejo. No, respecto al primer punto, ley de semillas, siempre queremos que haya una solución a este tema dramático de la Argentina que nos saca de la cancha de las innovaciones, y es lamentable, pero bueno, es difícil. Tenemos ahora en el INASE a un conocedor que es el Obdulio San Martín, que entiendo que está tratando de buscar el camino, pero difícil que sea con la ley. Efectivamente tenemos problemas de proteína que son complejos porque están relacionados con temas tecnológicos, en donde, perdón, lo poco que yo sé es que más rinde, menos proteína, y eso obviamente que todos vamos por más rinde, y bueno, la industria hace todo lo posible y justamente es uno de los beneficios que hace la industria, para descascarar la semilla y buscar procesos que nos permitan tener harina que compita pese a esta menor proteína. Ese es el primer punto. El segundo punto, yo creo que es un desafío también dentro de la cadena, que los representantes de los productores estén al tanto de estos problemas que se vienen. Y yo creo que muchos están bien informados, no creo que estén todos mal informados, pero bueno, hay veces están más concentrados en temas relativos a la producción, y es como lo que pasa en la Argentina. Vos llevas un tema importante a la mesa de un político, te escucha 5 minutos, te da la razón, pero después lo tapan la coyuntura y los dramas del día a día. Entonces vos decís, ¿en qué quedó esto que era lo importante? Y bueno, hay veces lo urgente se lo lleva puesto, y creo que les pasa también un poco a los representantes del agro. Tenemos tantos problemas que desde importación de insumos hasta, bueno, todo el tema fiscal, ni hablar. Entonces, bueno, hay veces es difícil poner los faros largos, Salva. No está en la agenda, ¿eh? A ver, yo no sé si soy, debo estar entre los 5 tipos que más viaja al interior a dar conferencias. Y te digo que en el campo esto no está. No está. Y bueno, ustedes nos tienen que ayudar, y esta charla ayuda, que nos No, escucha mucha gente. yo te ayudo, pero lo que pasa es que me miran con cara de Bueno, marciano por eso cuando te uno digo. lo plantea. Entonces este tema me Por eso parece te que digo. no está instalado, porque tampoco veo que, digamos, esté instalado y tenga una eventual solución, porque está instalado el problema, pero no está instalada la solución. O sea, vos decís, hagamos más ganado, y vos decís, ¿y qué gano yo haciendo más ganado si yo tengo una inflación del 78%, y si tengo que rotar 4 años me fundo? No O puedo sea, vender después la carne. después no puedo vender la carne ni nada. Entonces, a ver, esto es Jack Nicholson, atrapado sin salida. Estoy con el problema y no estoy con la solución. Entonces, cuando lo planteás, hasta te Pero lo primero es ver parece el una cosa problema, muy ¿viste? loca. ¿Cómo? Es verdad que primero hay que visibilizar el problema, que creo que es lo que tenemos que hacer, y ustedes nos tienen que ayudar. Y segundo, juntarnos para buscar soluciones. Yo creo que no hay una solución, lamentablemente. Hay paliativos. Ok, Y, estoy de acuerdo. y bueno, subámonos a los paliativos, porque lo peor es no hacer nada. Estoy de acuerdo. Carlos, ¿te quedó algo? Acá un buen Néstor, amigo. Mira, acá un buen amigo me dice que el sistema se llama Siembra Evolución. Es el nuevo sistema para controlar en lugar del Bolsatech que había antes, ¿no? Pero bueno, Así es, algo escuché. bueno, en la mayoría de los productores no están ni enterados. Es un sistema armado por el sector privado ante la falta de presencia del Estado en el control de la bolsa blanca y toda esa historia. Que no sé si va a funcionar o no, pero que va a tener su costo para los productores. Ojalá los productores empiecen a preocuparse por eso también.